Bueno, buenas tardes a todos. Como siempre, agradecerles a ustedes compartir este placer. Compartir este panel es un placer, así se dice correctamente. Y bueno, y cuando diseñamos los contenidos de este evento y sobre todo esta charla puntual que tiene más que ver con el contexto en el que se desenvuelven los negocios que apuntan a exportar en Argentina, todavía no se conocía o no estaba lista, incluso no estaba cerrada la gran noticia que hubo en términos de comercio exterior, que es el acuerdo con la Unión Europea Mercosur. Así que para dar un poco de contexto, para poner un foco de qué significa realmente eso, porque así como hubo muchísima celebración y muchísimo festejo, también hay muchísimo temor, muchas dudas, muchas inquietudes y hasta incluso quejas. Me gustaría, Juan, darte la palabra y que puedas poner tus palabras al respecto. Dale. Gracias, Virginia. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que todo, es una gran noticia. Más allá de que alguno la pueda usar políticamente de alguna manera, es una excelente noticia. Nosotros venimos de años de estar aislados, años de mirarnos el ombligo, de mirar para adentro, y empezamos hace poco más de 3 años a recorrer un camino para revertir eso, para ver cómo nos reconectábamos con el mundo y cómo lo hacíamos de una manera inteligente. Y creo que este acuerdo con la Unión Europea es un gran escalón que nos pone a jugar en otra liga. Es, como dicen en el mundo, es un game changer. ¿Qué significa esto? Nos va a cambiar totalmente la forma en la que se hacen negocios en Argentina. Por 2 motivos. Por un lado, por lo que decía recién, de que empezamos a conectarnos con el mundo y a buscar formas de relacionarnos y comerciar con el mundo de manera inteligente. Recuerden que Argentina tenía acuerdos con países que representaban menos del 10% del PBI mundial. Nuestro vecino Chile, con países que representan casi el 90%, diferencia gigante. Nos encontrábamos que, y le puedes preguntar a muchos emprendedores y empresarios argentinos, en el momento de salir al mundo y de llegar a diferentes países, la ventaja de los chilenos era grande. Esto nos posiciona de manera que vamos a tener acuerdo con países que representan poco más del 30%. Todavía estamos lejos, pero creo que hay un largo camino por recorrer. Pero esa es una parte y eso va a llevar un tiempo, y esa es la buena noticia, es que todo este cambio nos va a dar mucho tiempo para que las empresas en Argentina se acomoden perfectamente y puedan ser capaces de competir. Pero la otra parte, que para mí es mucho más inmediata, es el cambio que se origina en cuanto a la institucionalidad en Argentina. Y déjame darte algunos números. Todos los países que firmaron acuerdos con la Unión Europea incrementaron dramáticamente la inversión de empresas europeas en Argentina. Países no sé, como Sudáfrica o Marruecos o Egipto, para decir algunos que lo hicieron a principios del año 2000, aumentaron en los primeros 10 años 500% la inversión europea. Países que lo hicieron más acá, como Chile, duplicaron en los primeros 5 años. Países como México cuadruplicaron en menos de 10 años. O sea, la inversión directa. La inversión directa de empresas europeas en Argentina, en cada uno de esos países. Con lo cual, ¿y esto por qué? Y esto principalmente porque te pone en una situación de mucho mayor estabilidad, en una situación donde las reglas de juego son cada vez más claras y son más difíciles de modificar. Y eso hace, obviamente, que los inversores extranjeros lo vean, no solamente los europeos, van a ser principalmente los europeos porque son los que lo ven más cerca, pero va a ser de todo el mundo que va a empezar a revertirse. Argentina está muy por detrás de cualquier país de la región en cuanto a lo que es recibir inversión europea. Y si querés, en particular, lo que fue la europea, el stock bajó de 44.000 millones de dólares a 32.000 en los últimos 10 años, con lo cual en lugar de crecer, vamos para atrás. Esto va a cambiar, Sí, la sensación es que la Argentina está muy por detrás de por lo menos todos los países que integran la Unión Europea, y vos dijiste una frase que es, la Argentina ahora el bloque en realidad va a empezar a jugar en ligas mayores. Yo les quiero preguntar acá a los otros acompañantes de tu panel, con perfiles muy distintos, porque él es un jugador en la cancha y él es un analista que ve la cancha desde afuera y la ve muy bien. Yo quiero saber si estamos listos para jugar en ligas mayores. No sé quién quiere empezar. La verdad que estoy un poco resfriado, perdón.
quiero agradecer la invitación. Es un placer para mí compartir el panel con ustedes. Y los invito a fijarse en YouTube las charlas que da Marcelo, porque ahí van a poder tener una idea clara de lo que Argentina necesita para el mundo, la verdad. Lo tenemos acá. Es un buen ejemplo. Por eso le cedí la palabra. Nosotros somos una empresa industrial que exportamos equipamiento para supermercados. El 90% y cada vez más, un porcentaje más alto, lo exportamos a países que no están incluidos en el bloque europeo. Nosotros tenemos un foco en Sudamérica y en África. Y para los productos industriales argentinos, Europa va a hacer este acuerdo, les va a exigir a los empresarios argentinos reconvertirse, ser más competitivos, porque esto les pasó a los mismos países más similares como nosotros en Europa, como son España e Italia. Nosotros estamos comerciando bastante con empresas españolas pequeñas, que fueron todas refundadas de gente que se quedó sin trabajo de las antiguas empresas españolas. Y el empresario argentino, digamos, por muchos años recibimos la consigna que teníamos que vivir con lo nuestro, que teníamos que tratar de arreglarnos, de vender el mercado interno, y eso es el pasado. Eso es tratar de ver la era de los dinosaurios y no percibir que va a cambiar. Yo lo que rescato para el tipo de industria como la nuestra es la posibilidad de tener una apertura a otros mercados también, como es el área del Pacífico, el área de África, que da grandes posibilidades y Argentina es muy competitiva, especialmente en segmentos donde la creatividad y el valor humano tiene más valor. Nosotros, por ejemplo, tenemos un área de diseño que es la más avanzada y la más numerosa de lo que nosotros llamamos el hemisferio sur. Y en su gran mayoría está compuesta por mujeres, por diseñadoras industriales que hacen una diferencia, que tienen una energía. Ahí veía que estaban ustedes, hacen mujer Powerman. Próximamente, y para los que son empresarios, digamos, cuando yo creé IMS, nosotros con algunos amigos venimos todos de escuelas industriales, toda escuela de hombres, siempre nos dirigimos en una industria manejada por los hombres y pensamos que IMS iba a ser así, pero de repente las chicas se empezaron a incorporar y nos tomaron la empresa y con mucho éxito, y realmente es parte de la nueva Argentina que tiene que, esto que hablaba recién de los pañuelos verdes, es un tema que hay que aplicarlo en las empresas, hay que dejarlo que fluya porque genera un agregado de valor muy importante. Déjame hacerte una pregunta. Cuando hablaste del acuerdo, expresaste, digamos, el optimismo respecto del potencial y las posibilidades que se abren. Y eso realmente es ver el vaso, la mitad del vaso lleno. ¿No te da miedo competir? Porque va a venir uno que hace lo mismo que vos, europeo, que probablemente lo venga a hacer acá. Yo le digo a mi gente que está a veces en la fábrica, que tenemos muchas personas de Paraguay, de Perú, argentinos del interior, le digo a la gente de diseño mío, le digo a mis vendedores, yo no soy menor que un italiano, que un francés, con un inglés. Nosotros somos igual o mejores. Ya lo demostró Marcelo, puede decir Carlos Bianchi en el pasado, pero nosotros podemos competir con cualquiera. O sea, estamos preparados. Lo que pasa es que el empresario argentino tiene que invertir también. El empresario argentino tiene que cambiar, digamos, de mente, de tratar de venderle al barrio, tiene que salir, ayornarse. La industria, digamos, mucha industria argentina tiene riesgo de desaparecer. Por el acuerdo va a desaparecer, por el acuerdo va a desaparecer porque no invierten. O sea, la Argentina tiene que cambiar. Digamos, el gobierno tiene que cambiar. Digamos, yo no tengo no tenemos miedo de competir contra los europeos, siempre y cuando tengamos igualdad de condiciones. Ese es el clave, digamos. Yo le decía a Juan Pablo ahora, esta misma semana el presidente Macri dijo que las retenciones hay que sacarlas. Lo escucho al candidato Fernández, también dice que las retenciones hay que sacarlas. Estamos todos de acuerdo, o sea,
Pero o sea, el gobierno anterior las colocó, también. Entonces, Argentina podemos competir contra cualquiera en el mundo en igualdad de condiciones. Tenemos que estar todos de acuerdo que eso sea así. Yo creo que, digamos, con todas los mandos que nosotros hemos podido trabajar en este gobierno, todo el mundo tiene la misma visión. Eso es positivo. Todo el mundo tiene la misma visión. Nosotros, la Agencia Nacional de Inversiones, para los que son, digamos, están queriendo exportar o demás, realmente es un ámbito de apertura y de crecimiento, donde uno puede ver, no estoy haciendo publicidad, ni te voy a pedir nada, no, pero es verdad, nos han ayudado. Lo mismo que la Secretaría de Comercio. En el pasado la Secretaría de Comercio era un ente oscuro donde uno tenía miedo. Y no fue solo en el gobierno anterior, digamos, yo estoy en esto de hace mucho tiempo y en este momento hay gente que uno, digamos, te quiere ayudar. Y nosotros, por ejemplo, en este último tiempo hemos roto varios mitos. En Argentina hay varios mitos, digamos, no se puede importar mercadería para reproducir y sacarla del país. Gracias, con la ayuda de la Secretaría y con mucho esfuerzo nuestro, estamos importando muchísimos componentes para retrabajarlo y poder sacar. ¿Qué es lo que hacen en Europa? En Europa, yo no sé si cuando el presidente Macri, creo que fue de 2 o 3 años, y hablaba muchos de los emprendedores españoles. Yo lo estoy viviendo y nosotros estamos trabajando con muchos de esos emprendedores españoles, que son casi todos desocupados de la época pre-crisis, que se reconvirtieron. Esos emprendedores españoles tienen pequeños talleres muy bien equipados, que le exportan a toda la comunidad europea y a otros países muy fácilmente. La exporta simple, todo ese tipo de reglas son las cosas, de normas son las que Argentina tiene que pensar en romper los esquemas para poder competir con el mundo. Y vuelvo con Marcelo a la pregunta original. ¿Qué tan listos estamos para competir en las ligas mayores con un bloque que ya tiene mucho más ejercicio y desde incluso lo normativo tiene mucha más práctica? Y también esto que mencionaba en algún momento Jorge, esto de los sectores que por ahí van a desaparecer. Y es realmente eso, una inquietud. Siempre se habla de sectores sensibles, sectores delicados. Esos sectores sensibles, delicados, con o sin acuerdo, ¿son competitivos? Y ahora el acuerdo expone por ahí mayormente esa dificultad que tienen. En relación a si estamos preparados para competir o no, yo creo que no hay que generalizar, que hay sectores que están preparados. Hoy la Argentina le exporta a la Unión Europea unos 9.000 millones de dólares, de los cuales 2/3 partes son bienes de origen agropecuario. No solamente primarios, ahí hay manufacturados industrializados de origen agropecuario. Ellos están pudiendo competir hoy en la Unión Europea, incluso pagando aranceles que después no van a pagar. Por lo que yo creo que hay rubros, sobre todo el sector agroindustrial, el sector de servicios, que en la Argentina es muy competitivo, que está en condiciones. En todo caso, tendrá que hacer ajustes, por supuesto, sobre todo en términos de escala. Los más competitivos, probablemente donde más tienen que trabajar es en darle una dimensión internacional mayor al negocio. Y después hay otros sectores que están más complicados. Sí, pues la Argentina tiene muchos años de muchos errores económicos, incluso la cerrazón económica de la Argentina, de la que hablaba Juan Pablo, ha hecho de gran ocultador de esos problemas de competitividad sistémica. Siempre hemos acudido a una devaluación o a un subsidio o a un aumento de aranceles o restricción de importaciones para tapar los problemas reales. Entonces habrá otros que sí que tienen que trabajar mucho. Ahora, el acuerdo tiene un plazo de vigencia, un plazo de entrada en vigencia previsto. En primer lugar, tenemos que esperar por lo menos 1 año y medio o 2 para que entre en vigencia. Después, una vez que entre en vigencia, tendremos casi inmediata reducción de aranceles para entrar en la Unión Europea, oportunidades para nosotros, y hay un plazo bastante generoso para la reducción de los aranceles nuestros. Nuestros, digo, no solamente Argentina, digo Mercosur. De modo que hay un plazo de adaptación para lo que hacemos acá y en Brasil. Y ese plazo de adaptación nos va a permitir trabajar en lo que Jorge mencionaba, inversión, mejora en las condiciones cualitativas, mejora en los atributos. Y yo quiero suscribir esto. La verdad es que la amenaza no es la apertura, la amenaza es el cambio tecnológico.
El cambio tecnológico va a ocurrir con apertura o sin apertura. Y en todo caso, sin apertura va a ser todavía más dramático. Por lo que te va a permitir este proceso es ir acompañando con acceso a mercados o con el ejercicio de la competencia esa evolución en el cambio tecnológico. Para algunos rubros, la entrada en vigencia de la competencia plena en nuestros mercados, reducción de aranceles para que entren los productos europeos, va a ocurrir dentro de 8 o 10 años, para algunos todavía más. La verdad es que yo no me animo a decir dentro de 8, 10 o más años quién va a estar en condiciones de competir y quién no. La producción de bienes y servicios va a ser tan diferente dentro de 10 o 15 años. Sí, la pregunta en algún punto es, ¿10, 15 años? ¿O habrá que reescribirlo porque cambió todo tanto la forma de producir que por ahí se necesitan otras reglas? Eso no lo sabemos, no lo sabemos. Pero en primer lugar, la evidencia muestra que los que más se integran productivamente más alientan el acompañamiento de la evolución tecnológica y los más cerrados van quedando atrás. Segundo, si este acuerdo va a tener sentido o no dentro de 10 años no dependerá del acuerdo, sino de cómo está la economía internacional. Y la economía internacional tiende a ser cada vez más global desde el punto de vista productivo. Es cierto que hay ruidos, que los aranceles entre China y Estados Unidos, que el Brexit, que los problemas en el estrecho de Hormuz entre Estados Unidos, Gran Bretaña e Irán, eso es verdad. Pero desde el punto de vista productivo, el año pasado la suma de todas las exportaciones de todos los países del mundo llegó a un récord de 25 billones de dólares. El comercio sigue andando. Y la integración de inversión internacional también. En el mundo hay unos 33, 34 billones de dólares invertidos fuera de los países por parte de las empresas. Y todos los años crece un poquito más, un poquito menos. Y en eso es muy importante lo que decía Juan Pablo. La Unión Europea como conjunto es el principal inversor extranjero en el planeta y el principal inversor en la Argentina, lo cual probablemente este acuerdo sirva para alentar la inversión internacional y acompañar ese proceso de evolución tecnológica. Por lo que nadie puede imaginar lo que va a pasar dentro de 10 o 15 años, pero si estamos integrados con mercados en los que la evolución tecnológica acompaña el progreso, es mejor. Tenemos más chance de estar mejor parados en ese momento. Foco en inversiones. Diste los números de cuánto la Unión Europea lleva invertidos y bueno, obviamente la puerta que abre a que lleguen nuevas inversiones. La Argentina siempre esperando la lluvia de inversiones. ¿Qué es lo que cuáles son los deberes, cómo y en qué tiempos tiene que hacer la Argentina para que esa inversión efectivamente venga? Porque ha quedado demostrado que si acá no se dan ciertas condiciones, la inversión igual no viene, esté quien esté, gobierne quien gobierne y pase lo que pase. Es verdad. Es cierto, tenemos que hacer todo lo posible para que eso venga. Creo que este primer paso es un primer paso fundamental. Después, obviamente, hay que seguir trabajando para mejorar la competitividad, para mejorar la productividad en Argentina. Y como decía Marcelo, tenemos mucho tiempo si lo usamos bien. Porque el tiempo empieza a correr desde ahora y nos tenemos que preparar y tenemos que crear ese marco para que realmente las inversiones vengan. Y esto tenemos que mejorar las condiciones laborales, tenemos que mejorar las condiciones impositivas, tenemos que mejorar la forma en que nos integramos con el mundo. Y estos son, este acuerdo con la Unión Europea nos fuerza a empezar realmente a dejar de perder el tiempo hacia ese camino de mejorar la competitividad sistémica. Entonces, eso, como decía Marcelo, permite que muchas empresas vengan acá, que empecemos a formar parte de las cadenas globales productivas y eso te asegura, de alguna manera, que la economía siga creciendo, que sigan viendo inversiones. Entonces, como dijimos antes, es el primer paso, es un paso súper importante, tenemos que seguir trabajando creando el marco. Se ha hecho mucho porque si miramos donde estábamos 3 años atrás, donde no teníamos un Banco Central independiente, donde no había condiciones de infraestructura que todavía no son las mejores, pero que han mejorado bastante, donde había imposibilidad de girar dólares, ya está, a partir de ahí, todo eso han sido muchos cambios. Creo que hay que continuar esos cambios para estar integrados en serio. Entonces, eso es lo que va a llevar a que realmente las inversiones vengan, que las reglas de juego estén claras y que las podamos mantener. Entonces, eso es muy importante.
Esta pregunta se la quiero hacer a los tres, porque se habla de la reconversión que van a tener que hacer muchos sectores, y se habla también de las reformas que desde el Estado va a haber que impulsar para que esos sectores puedan ser más competitivos. Pero tal vez la principal reconversión, o achicamiento, o aumento de productividad, como le quieran llamar, pero la principal reconversión tal vez la tenga que hacer el propio Estado. Y mi pregunta para vos es como funcionario, y para vos es como, bueno, como decíamos antes, como jugador de la cancha. ¿Vos qué sentís? ¿Una pata de elefante del Estado o sentís alguien que te apoya, que te impulsa, o que solo te cobra impuestos? Yo creo que hay que dividir el Estado de los políticos. Digamos, uno, digamos, cuando hay que achicar el Estado y piensa que sacar las recepcionistas que capaz no tienen tanta productividad y demás, pero el principal gasto y, digamos, mensaje que hay que mandar es: hay que achicar el gasto político. Ahora estamos gastando miles de millones de pesos en unas elecciones que no, digamos, que no agregan valor en estas elecciones de paso. Dentro de 2 años volvemos a tener volvemos continuamente la casta política. Se las arregla para generar todo un sistema que a ellos les beneficia, pero al resto de la gente lo perjudica. Entonces, en términos de los políticos, es eso. En términos del gobierno, yo creo que este gobierno tiene en claro la visión de dónde ir, en términos de comercio exterior. Y realmente nosotros hace poco tuvimos un problema. Nunca pudimos tener la aduana en planta, que es que en la mercadería podamos cargar los contenedores en nuestra planta. Y funcionarios de la aduana este año nos ayudaron a tener eso, que es un gran valor y que muchísimas empresas argentinas lo tendrán que tener. La visión está clara. Lo que tenemos que Argentina tendrá que tener es una política de Estado de todos los sectores para promover la exportación. Por ejemplo, en la educación. En la universidad no hay carrera de comercio exterior, en la universidad pública. En las escuelas secundarias los chicos no saben qué es. Es como todavía un secreto. Cuando uno va a otros países, la mayoría de la gente está pensando en comercial. Y nos encontramos con países, digamos, si vamos a la Comunidad de Europa, con italianos que están desde hace siglos comerciando con el mundo. Entonces, y Argentina tiene un gran potencial comercial en su gente. O sea, los argentinos tenemos, digamos, capaz no tenemos muchos buenos ingenieros o gente en las ciencias exactas, pero sí en las artes humanas. Y no estamos utilizando ese valor. Nosotros, por ejemplo, en la empresa, un objetivo que tenemos es que todo el mundo sepa comercio exterior. Porque si no, en las empresas, generalmente, comercio exterior son 3 personas que están en una oficinita guardada. Entonces, el promover el comercio exterior debe ser una política de Estado, desde todas las instituciones, la Cancillería. Nos hemos encontrado en embajadas donde realmente nos han ayudado muy bien y en otras donde no sabemos para dónde disparar. Creo que, digamos, los políticos, el Estado, esa es la función que tiene que hacer, y liberar a los empresarios a trabajar. O sea, vos no pedís menos impuestos. Bien, anótenlo. Es que si lo pido todos los Déjame agregar una cosa, porque lo que dice Jorge es, este es un cambio cultural que hay que hacer. Es un cambio cultural tanto del Estado como de las empresas, donde incorporemos la exportación como parte del negocio en sí. Entonces, fíjate que en Argentina se habla mucho siempre del saldo exportable. El saldo es lo que me sobra, entonces yo exporto lo que me sobra, y eso normalmente hablamos de eso, y esto es diferente, es la exportación, o sea, el comercio internacional es parte de tu negocio, es parte del negocio en general. Tiene que ser parte de las empresas. Entonces, ese es el chip que hay que cambiar. Creo que, al revés, más que incentivarlo, lo que hicimos en los últimos años fue matarlo. Eliminamos empresas exportadoras, el 30% del 2007 para acá. Entonces, lo que hay que hacer es resucitar ese chip, que vuelva a estar en todas las empresas, porque, de nuevo, en todas las empresas, creo que todas las empresas tienen potencial exportador. Todos son posibles de convertirse en jugadores del mundo. Entonces, no es que haya sectores que van a desaparecer o no. Yo no creo que haya ningún sector que vaya a desaparecer. Van a desaparecer empresas que no se adapten al siglo XXI, que quieran seguir viviendo y haciendo negocios como el siglo pasado. Entonces, ese es el cambio que es importante que llevemos entre todos adelante. De nuevo, Estado y sector privado,
incluyendo academia también, porque es parte de esto, donde la cultura de comercio internacional esté en todos lados. Ya esto está en rojo hace un buen rato ya, pero no me voy a ir sin preguntarle finalmente a Marcelo, ¿cuál es ese punto rojo que decís, bueno, esto acá hay que prestarle atención? ¿Cuál es el principal desafío que tenemos por delante? No, yo creo que es un desafío sistémico. Yo creo que hay que trabajar en varios planos, lo resumo para no excederme en el tiempo. Primero coincido en el tema que podríamos llamar metaeconómico, que es el de los valores predominantes. Todos tenemos que hacer un cambio cultural y entender que el mundo es una oportunidad y que nuestros vecinos lo han aprovechado. ¿Por qué no nosotros? La Argentina es un país extremadamente cerrado. El año pasado fue uno de los 10 más cerrados del mundo. Nuestro ratio comercio exterior PBI está muy por abajo del ratio comercio exterior PBI de Latinoamérica o del mundo. Por lo tanto, lo primero es lo actitudinal, lo cultural, los valores predominantes, hay que pensar en salir. Segundo plano que hay que corregir claramente es el del entorno político e institucional. Es muy difícil hacerlo con la tasa de inflación, la tasa de interés, la variabilidad cambiaria y las dificultades macroeconómicas. Es de esperar que en el momento en que entre en vigencia este acuerdo todo eso está arreglado. Pero es muy difícil hacerlo con los actuales desequilibrios macroeconómicos. Hay que arreglar los desequilibrios macroeconómicos, estabilidades. Yo soy de los que cree que el Estado tiene que ser más chico. Sí, yo creo que el Estado tiene que ser más chico. El sector público tiene una dimensión infinanciable en la Argentina y creo que el sector público sobredimensionado es la principal causa del atraso cambiario, de la tasa de interés y de la inflación. Entonces yo creo que hay que reducir su dimensión. No por una cuestión ideológica, sino por una cuestión de capacidad de soportarlo por parte del resto de la economía. Y también creo que hay que relajar mucho el marco normativo. 3 planos: normas tributarias, normas laborales, normas administrativas que regulan la actividad económica. Son todas muy congestivas. Un tercer plano, y el último que digo, es entonces sí el de las empresas, el de las estrategias de las empresas, el ámbito microeconómico en el cual las empresas desarrollan atributos competitivos y planifican y ejecutan mecanismos de alianzas en el mundo. Juan mencionaba las cadenas internacionales de producción. En el mundo el comercio internacional ya no se hace a partir de operaciones aisladas, spot, voy, vendo, cobro y vuelvo, sino de alianzas. Alianzas en las cuales las empresas, más allá de las fronteras, invierten juntas, generan conocimiento juntas, planifican, porque el ciclo de vida de los productos se ha cortado mucho. Entonces ahí hay una necesidad de desarrollo de atributos competitivos por parte de las empresas. De modo que ahí 3 títulos no son los únicos, pero quizás son los más relevantes o los más urgentes. Sí, y sin duda estamos recién por el primero de esos títulos, que tratar de conseguir la estabilidad macro, que bueno, que hace años, décadas se nos hace tan complicado. Muchísimas gracias a los 3, fue un enorme placer. Muchas gracias. Les pedimos que se queden un